Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del tiempo en el que se estén conectando. Queríamos saludarles, queríamos darles la bienvenida, esta vez de una manera diferente. Le vamos a dar continuidad a nuestra tercer clase, el tercer eje de esta capacitación que venimos desarrollando desde el CELAR para nuestros afiliados, nuestras afiliadas. También saludar a quienes nos miran muchas veces en nuestro canal desde otras provincias. Esta capacitación que se denomina la ESI y las emociones desde la perspectiva de género, como explicamos en las clases anteriores y cada año venimos sosteniendo la capacitación de ESI desde el 2019 con distintas temáticas, como en este caso las emociones. También las abordamos en su diferenciación por nivel y también desde que tenemos esta incorporación de esta prestigiosísima profesional de la educación especial como es María Luisa Camaño, como una incorporación al CELAR, venimos desarrollando también un eje especial para hacer un trasvasamiento de lo que es la ESI y ese desafío no solo de transversalizarla, digamos, en las cátedras, sino también al interior de la educación especial. Así que, sin más rodeos, agradeciéndote, María Luisa, ahora ya no miro la cámara, te miro a vos, agradeciéndote especialmente porque estás a través de Zoom, porque estás en tu domicilio, recuperándote. De cuestiones de salud y a pesar de eso has querido estar porque tenés un compromiso no solo con el CELAR, sino con esta temática. Te hemos dado la oportunidad de hacer esta videoclase en formato texto con un dossier de lectura. No accediste, querías estar en la grabación, así que yo personalmente te lo agradezco también. No quería dejar de decirlo y te cedo la palabra para que empecemos a intercambiar. Muchas gracias, María Luisa. No, Guille, gracias a vos. Bueno, bienvenidos colegas, un año más en esta propuesta que me encanta, porque realmente educación especial creo que siempre ha sido un punto y aparte, bastante aparte, y gracias a Dios a través de esta propuesta del CELAR estamos acercándonos muchísimo a los profes con herramientas que realmente ellos necesitan para su día a día. Yo agradecerles infinitamente porque realmente fueron duros momentos, fueron 2 meses prácticamente fatales, de los cuales, bueno, dicen que uno empieza a salir y cuando sale es más fortalecido. Yo realmente agradezco muchísimo, me hubiese encantado estar en la mesa con las chicas y con vos, pero bueno, no se pudo. Voy de a poco, mucho mejor con respecto a cómo estuve. Pero bueno, no quería perder la oportunidad de llegar a los profes, de llegar a estos colegas que realmente necesitan herramientas, necesitan la praxis. Y bueno, y esta vez les traemos un poquito de eso también, no tanto para que lean, también quiero que entren ahí en un mundo que les vamos a dejar. ¿Sí? Buenísimo, Así que bueno, buenísimo. También muchísimas gracias por la nos querés oportunidad. compartir un power, ¿verdad? Sí, les voy a Bien, compartir en este momento el Power con el que vamos a, a trabajar en esta clase. Vos genial. decime, Guille, cuando esté. Bueno, vamos viendo a medida que se comparte. Ahí aparece, sí. Quizás no estás en la primera, pero creo que estás en la tercera Perfecto. filmina. Pero ya se puede Bien, ver. ya lo voy a ir, Muy ya me bien. va a ir, ya le voy a tomar la mano a esto. Eh, recuerdo muchísimo aquí estamos, de 10. Bien. ¿Querés presentarlo o querés Bueno, dejarlo ahora se así ve la como está? primera. Está la primera, ¿Se ve la sí. primera? Sí. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, en esto que nosotros hemos denominado la ESI y las emociones desde la perspectiva de género, nuestro eje es el tercer eje. Eh, siempre tomamos ESI y discapacidad, ¿sí? Porque creo que es importante poder ver la ESI en esta modalidad de lo que es la educación especial, una modalidad más del sistema educativo, y necesitamos que nuestros colegas puedan acceder a material que muchas veces nosotros podemos dejarles y les es mucho más fácil también tener ellos o crear su propia biblioteca, ¿no? Así que bueno, creo que un poco para clarificar algunas cosas y también porque me pareció importante en esta nueva mirada que también tengo yo, porque eh, uno siempre tiene que ir perfeccionándose en algún campo. En este caso, yo me estoy perfeccionando, estoy empezando en ese mundo de lo legal
y me pareció importante algunas cosas que fui encontrando por ahí en el camino, y también se la quería compartir a mis colegas porque me parece muy importante, para que tengamos una base y un sustento también teórico, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar nomás entonces con nuestro primer módulo, nuestro primer tema que habíamos pensado, y es el largo camino de la visibilización que tenemos de ESI y discapacidad. ¿Por qué digo ese largo camino? Porque pese a que lo hablamos, lo conocemos, lo trabajamos en las jornadas, ¿sí? Que se hacen todos los años, eh, todavía hay un largo camino. Yo no tomé conciencia hasta hace muy poco, pero primero leí un dossier que preparó la Secretaría de la Mujer y Diversidad, el cual los colegas ya han tenido acceso y se lo vamos a volver a compartir para que lo tengan. Y me llamó la atención en esto de las estadísticas, no encontrar una estadística o algo que me marque una puerta y que me diga, oh, alguien con discapacidad, mujer, niña, hombre, quien sea, se acercó y dijo, me pasó esto, me pasa esto, estoy sufriendo esto. Desde la violencia de género, desde la discriminación, desde, obviamente estoy hablando de los diferentes tipos de violencia que hay, y eso me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Eh, Y que es inclusive uno yo de los... en ese... Sí, Marilisa, te quería Sí, decir este desafío, esto que decís vos de perfeccionarte desde el ámbito, desde muchas aristas como el legal, inclusive en la cuestión de la discapacidad y la perspectiva de género, esto de la interseccionalidad, que lo hemos hablado el año pasado, cuando usábamos esta definición del INADI el año 2010, ¿te acordás que decían, bueno, no es lo mismo ser mujer que ser mujer trans? Que exacto, ser exacto, mujer trans pobre con discapacidad del interior. Es decir, a medida que vamos sumando estas características interseccionales, podemos tener una mirada mucho más amplia y la perspectiva de discapacidad es una mirada que se tiene que incorporar desde la perspectiva de género, ¿no? exactamente, exactamente. Y sabes que yo te decía recién, y lo tomo porque me pareció importante, que desde el año 2015 al 2023, que marca este documento, no hubo ningún, o no se marca en el documento ningún caso de persona con discapacidad que se haya acercado, así no sea, a hacer una consulta o una consulta telefónica anónima o se haya acercado a una dependencia policial para manifestar algún tipo de violencia que haya estado sufriendo, ya sea en su hogar o ya sea... Y hace muy poco, en una reunión con unos compañeros de estudio, justamente entendí el por qué. Porque al principio uno lo ve desde un lugar y piensa que es así. Y yo lo entendí desde el siguiente lugar. Uno de mis compañeros trabaja en la fuerza policial. Y conversando este tema, porque uno siempre con compañeros que habla sobre temáticas que está estudiando. Conversábamos sobre este tema y él me dice, mira, dice, ten cuidado porque en realidad sí se acercan personas con discapacidad que han sufrido algún tipo de violencia o algo. ¿Y por qué no figuran las estadísticas? Y me dice, porque en realidad nosotros tomamos la exposición o tomamos la denuncia o hacemos el acercamiento, pero con el familiar, no con la persona misma. Entonces no queda el registro de esa persona, queda el registro de un familiar que se acercó a hacer una exposición o a dar a conocer un tema. Entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque nosotros no estamos preparados. Fue lo primero que me respondió. No estamos preparados. Entonces, a nosotros, bueno, nuestros superiores nos dicen, ustedes tienen que intervenir con el familiar. Y yo digo, pero si el familiar no es el que lo está sufriendo. Bueno, pero nosotros tenemos ese mandato. Y digo yo, pero ¿acaso no saben que muchos casos de violencia se dan justamente en el círculo familiar? Claro. ¿Cómo podemos tomar una denuncia, una exposición o lo que sea a un familiar? Entonces, yo me puse a pensar y digo, ¿cómo estamos? ¿No? ¿En qué punto estamos parados?
Y que a porque ni pesar siquiera de, sabemos. sí, no te iba a decir que a Sí, pesar de la vigencia ya bastante, ¿no? Del 2016 del nuevo Código Civil, todavía en la justicia o en la seguridad, como te pasaba con tu compañero, está muy presente el paradigma paternalista con la niñez, de la patria potestad y muy exacto. tutelar respecto de la discapacidad, ¿no? Entonces, el tema de la autonomía de las personas todavía sigue siendo muy complejo en las instituciones que se resisten. Inclusive pese a la vigencia plena de un código como es el civil y comercial de la nación. Entonces, qué complicada se vuelve la tarea en esos sentidos, ¿no? Exactamente. Justamente lo que hablábamos con él es eso, y esa es una de las grandes barreras, María Luisa, ¿te ¿sí? puedo pedir un Eh, favorcito? Si podés sí, presentarla en más grande, viste que en el margen inferior tenés presentar para que sea grande, porque justo esta ah, sí, línea mira, que viene es la que tiene letras chiquitas, así quizás se aquí haga un está, poquito más y los colegas la puedan visualizar mejor. perfecto. Ah, A ver, yo ahí festejo está, todo de lo que voy, 10 lo de que 10 voy ahora está de aprendiendo, 10. Buenísimo. lo que voy aprendiendo. Eh, Justamente eso le explicaba a él, y yo decía, esa es una gran barrera, porque si bien el Código Civil lo establece desde los sistemas de apoyo, es decir, ustedes deberían solicitar a la justicia un sistema de apoyo que sea pertinente. Si la persona necesita comunicarse a través del braille, a través de la lengua de señas, necesita a alguien que sea neutro, entonces pedimos a alguien de la justicia que nos envíe o que determine quién va a ser esa persona, que va a ser el nexo entre la persona con discapacidad y en este caso la fuerza policial, legal, etc. Y yo digo, si está en el Código Civil, ¿qué pasa que no se aplica? ¿Por qué no se hace? Y me responde, no, porque no es una orden que nosotros tengamos. La orden es tomarle la denuncia, la exposición al familiar. Quien queda sentado es el familiar. Y yo digo, ¿y si esa persona que fue es, no sé, es la pareja de quien comete el acto de violencia? Si esa persona es quien comete el acto de violencia, ¿desde qué punto soy objetivo o soy subjetivo? Entonces, creo que hay muchas cosas por revisar y por eso entiendo muchas veces por qué nos cuesta tanto llegar a las familias, por qué nos cuesta tanto para muchos de nosotros docentes hacernos cargo o al menos poder determinar ciertos parámetros de violencia, de acoso, porque realmente está todo mal, es una cadena, ¿sí? Es una gran cadena y que todavía nos cuesta muchísimo romper esos estereotipos y esos pensamientos de pensar que una persona con discapacidad solo por el hecho de tener discapacidad no puede pensar por sí sola, no puede opinar por sí sola. Entonces, todo eso todavía nos está afectando. Y mira que hay muchas capacitaciones que se hacen, eh, muchas salen por muchísimos medios, pero me doy cuenta que siempre las capacitaciones son en base a una herramienta que te pueden brindar y nada más, pero todavía falta interiorizar un montón de cosas y crear empatía por esa persona. Porque si no interiorizamos y no soy empático, entonces no puedo. No puedo, me puedes dar 10.000 herramientas y no la voy a saber utilizar o aplicar. Y Así que también eso también. sí, y herramientas que podemos ir trabajando en la construcción de una sociedad y en ese compromiso los y las docentes podemos hacer nuestros aportes, digamos, porque el problema de este choque que tenemos ahora entre los paradigmas o entre las visiones del mundo y los nuevos derechos tiene que ver con resistencias que se dan de tipo cultural y que se construyen inclusive, lo veíamos en la clase anterior, con la socialización de género, los estereotipos, el rol que se le asigna a mujeres y varones y en el caso de la discapacidad, el rol que se le asigna a estas personas. Inclusive decir persona con discapacidad también es una cuestión política, ¿no? Porque estamos diciendo persona primero, estamos poniendo por delante a la persona. Entonces, en la escuela tenemos ese desafío. Quizás las fuerzas de seguridad del futuro, el sistema judicial del futuro, las instituciones del Estado, de la administración en el futuro que hayan pasado por un proceso de aprendizaje de estas características probablemente puedan hacer mejor uso de esas herramientas a las que vos hablás, porque la deconstrucción es muy compleja para quienes ya tienen tan estructurado su misión del mundo desde este paradigma
heteropatriarcal y adultocéntrico y bueno, machista también. Es verdad, es así como lo decís, Guille, y realmente qué arduo trabajo, todo lo que nos espera. Hemos avanzado un montón. Espero no sé, que no empecemos a retroceder, ¿no? Seamos empáticos, miremos hacia adelante. Esto es muchísimo trabajo. Yo siempre reivindico el trabajo de mis colegas docentes, tanto desde la modalidad como las escuelas de nivel, porque realmente muchos quieren, piden, te consultan, que eso está muy bueno y eso significa que el primer paso está dado. Pero a veces nos está faltando esa otra patita que nos apoya, que nos ayude, ese pilar fundamental que es la justicia, que es la familia, que es en este caso algún organismo del Estado. Pero bueno, sí es necesario saber que hay ciertas barreras, y en este caso una de esas barreras es el no poder acceder, por ejemplo, a información, porque la información muchas veces no llega a la persona con discapacidad. Creemos que llega, ¿sí? Yo como, no sé, una persona del medio creo que informo y que llega, pero si no tengo las herramientas para que ese contenido multimedial pueda llegar a la persona con discapacidad, no al familiar, a la persona con discapacidad, creo que está faltando mucho, porque si no, ¿cómo yo le voy a explicar o le voy a pedir o le voy a sugerir o le voy a enseñar cómo se pide ayuda, cómo se pide, cómo se grita, cómo se dice y cómo se hace, ¿sí? Para poder eh, defenderse, para poder tener las herramientas necesarias, porque muchas veces una persona que está en una situación de vulneración, de violencia, no puede, no es que no quiere pedir, no puede, porque la situación la lleva a no poder. Entonces creo que todo eso, esa mirada todavía subjetiva que hay sobre esa persona con discapacidad, tiene que cambiar, pero no cambiar en nosotros, tanto en nosotros los docentes, sino muchas veces en la familia, en cómo nosotros mostramos a la sociedad, al gobierno, a, a todos los entes que son los que van a hacer de nexo con esta persona, los que van a atender y van a socorrer a esta persona, ¿cómo hago para que ellos vean, entiendan, comprendan y tengan la empatía necesaria? ¿No? Eh, Han sido todas preguntas que van surgiendo y que realmente creo que nosotros tenemos herramientas, solamente que debemos aprender cómo utilizarlas. Creo que todas las tenemos. Y yo, algo que le dije a mi compañero, y por ahí se lo dije muchas veces a muchos profes de nivel o profes de educación física, me dicen, no estoy preparado, no fuimos preparados. Y yo creo que no es que no fuiste preparado, porque si vamos a ese caso, nadie está preparado. Pero creo que si uno tiene las ganas de prepararse, uno tiene las ganas de conocer, las ganas de saber, de indagar, lo va a hacer. Lo va a hacer porque acá no hay recetas mágicas en esto. Acá solamente es el querer, el poder, el tener empatía y con eso me recontra alcanza para yo empezar a buscar, indagar, preguntar. Y eso también hace que yo sea menos egoísta, que pueda tener más empatía por el otro y que tenga siempre presente esto que vos dijiste hace un rato, que es persona con discapacidad. Si es una persona, tiene los mismos derechos que yo. Entonces, si tiene los mismos derechos que yo, ¿tiene derecho a usar los servicios de justicia? Sí. ¿Tiene derecho a usar los servicios, en este caso, de la fuerza policial? Sí. ¿Tiene derecho a ser resguardado? Sí, tiene derecho. ¿Tiene derecho a pedir ayuda? Obviamente. Y no tiene que pedirle a un familiar por él, lo tiene que saber pedir él. Nosotros tenemos que darle la herramienta y tenemos que permitirle a esa persona que pueda pedir ayuda y que pueda entender que lo que le está pasando no está bien. ¿Sí? Entonces creo que hay muchas barreras por derribar, muchísimas barreras. Y entre esas barreras está el cambiar esa mirada que tienen los demás sobre discapacidad o sobre la persona con discapacidad y específicamente sobre la ESI, que todavía sigue siendo un gran tabú, ¿sí? Así es, así es. Bueno,
del artículo 45 del Código Civil y Comercial de la Nación, está lo que se denomina sistemas de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas de apoyo? Pictogramas, braille, lengua de señas, eh, los contenidos multimediales que tienen que ser específicamente controlados, sistematizados para esta persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a la persona con discapacidad a que pueda ser lo más autónoma posible, en realidad, ¿sí? Creo que lo que buscamos con todo esto es la autonomía de la persona. Entonces va a poder tomar sus propias decisiones, va a poder ser libre, va a poder estar informada, va a tener acceso no tan solo a información sobre qué es lo que está pasando en el mundo, sino también sobre contenidos sexuales, sobre protección, ¿sí? Sobre, eh, por ejemplo, el año pasado recuerdo que tratamos este tema de que a las personas con síndrome de Down, sobre todo a las mujeres, eh, los papás dicen, no, que no tenga hijos, entonces alguien más controla esto. Pero ¿por qué alguien más lo tiene que controlar? Entonces, creo que todo eso nosotros tenemos que ayudar a que realmente sea visible, ¿sí? Que sea visible, pero a través de qué? De la prevención, de la buena información que le debe llegar a esa persona con discapacidad, Sí, porque si no, y no está llegando la información. mira esto que decías vos el año pasado sobre la sexualidad, ¿no? Sobre asexuar a las personas con discapacidad y negarle derechos. Y ahora abordado desde el tema de las emociones, ¿no? Permitirles a las personas, porque son personas, la expresión de sus emociones, que van de mucha índole, ¿no? Que pueden tener deseos, que pueden tener aspiraciones, que pueden tener Exacto. un mal día, que pueden tener también una sexualidad activa. Y para esto, digo, primero, Exactamente. la información, como decía vos en la filmina anterior, y los sistemas de apoyo que les permitan a las personas poder verbalizar o expresar o poner en palabras esas emociones y esos sentimientos, porque digo, todas las personas humanas tenemos sentimientos y tenemos en esto que Exacto, de la igualdad de derechos, el mismo derecho a poderlos expresar y a poderlos sentir y vivenciar también libremente. exactamente, es así. E inclusive el acceso a los servicios de salud, sobre todo sexual y reproductiva, realmente no están, no están pensados bajo los sistemas de apoyo, porque es la misma publicidad para todos. Y muchas veces la misma publicidad para todos, sabemos que los mismos zapatos no andan en los pies de todo el mundo, o sea, cada uno tiene lo suyo. Cada uno es particular, somos particulares, somos personales, entonces creo que eso debe ser de esa manera, debe poder llegar de esa manera. Si yo coloco preservativos en todas las instituciones, en todos los centros de salud y en todos lados, pero no le enseño a una persona con discapacidad para qué es el preservativo, no está bien lo que estoy brindando, la información que estoy dando, porque solamente se la estoy dando a una persona que no posee discapacidad y que si en su familia hay alguien con discapacidad, va a ser esa la persona que va a decidir por la persona con discapacidad. Entonces, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde le estoy dando yo la información necesaria a esa persona? Se la estoy dando al familiar para que el familiar decida por él. Y eso creo que es lo que hay que empezar a cambiar, ¿sí? Nos está faltando muchísimo. Porque acá no es solamente, y yo como profe de sordos lo digo, no es solamente brindar talleres de lengua de señas, talleres de braille, nada más. Pero si yo brindo el taller de lengua de señas y no aplico un pictograma, si yo brindo un taller de braille, pero voy a todas las oficinas del Estado y ninguna tiene un cartel en braille que me diga qué tipo de oficina es, entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy aplicando lo que yo aprendí. Creo que ahí es donde está también un gran abismo, una de las barreras principales, porque si yo me pongo a pensar, hay lugares donde han hecho rampas, pero rampas que aproximadamente son, no sé, para que los chicos bajen en roller, en patinetas, cosas así, pero una silla de ruedas no va a poder Claro. subir o bajar por esa rampa.
O rampas que no llevan a ningún lado, porque yo he visto accesos a ciertas veredas Sí, donde hay una rampa donde te permite subir, pero en el otro extremo no está la rampa para bajar, entonces así es como que te lleva a ningún exacto. lado. O Es como que sí, como que no tiene una rampa sentido. seguida de una escalera para entrar a un lugar. Entonces, Claro, es como que lo hicimos como para que quede bonito y digamos está hecho, pero creo que todo eso hace a la información, a la buena aplicación de los recursos que yo he aprendido, que me han enseñado, que he visto. Entonces creo que hay que tomar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Yo cuando conversaba con este compañero que te contaba recién, tomamos este artículo porque justamente estábamos por rendir y bueno, y a mí me llamó la atención, el artículo decía algo, pero no se estaba cumpliendo. Y me dice, no, son órdenes. Y le digo, pero son órdenes, pero no hay posibilidades de que se cambien esas órdenes, porque si hay un código, hay un artículo, está actualmente en vigencia y dice que puedo yo solicitar un recurso de apoyo, un sistema de apoyo, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué me quedo en la comodidad de decir, bueno, mi jefe ya lo hicieron, yo lo vengo haciendo porque me dijeron? No, yo creo que ahí está el poder de decisión de cada uno de nosotros y decir, no, bueno, yo voy a marcar un hito en la historia, pero no lo voy a hacer, yo voy a pedir el sistema de apoyo necesario para esta persona, porque no puedo tomar una denuncia, no puedo tomar una exposición o lo que sea a un familiar, porque yo no sé si es el familiar el que justamente está cometiendo un acto de violencia o de... Entonces ahí creo que también vamos a marcar diferencias. Tenemos que empezar a hacernos cargo de todo. Eh, bueno, creo que me voy extendiendo, pero viste cómo soy yo. Yo soy así, me extiendo. Y bueno, y por último, como para ir cerrando, les quería dejar a los colegas eh, un sitio para que puedan ingresar. Está, bueno, ya se lo vamos a dejar también al link específico para que puedan entrar directo, eh, que es sexeduca.edu.ar. Es una ludoteca donde van a encontrar de todo. Yo entré y empecé y te va llevando a diferentes sitios, diferentes. Tenés juegos, ahí hay algunos, puse algunos, juegos de roles, verdaderos falsos, el preguntados, todo tiene que ver con contenido de ESI. Es para jugar en las escuelas, en casa con nuestros hijos, para jugar con las familias, porque creo que a través de eso se aprende más, interiorizas mucho más. El año pasado recuerdo con nuestra compañera, con Romina, de nivel inicial, hablábamos justamente de esto, ¿cómo podemos hacer para involucrar a las familias en esto de la ESI? Que a veces hay tanto todavía, tanta negación y cuesta tanto, porque en nuestra época, ¿no? Bueno, creo que este es un recurso súper importante, porque hay juegos para las familias, hay cosas que las familias pueden hacer con sus propios hijos. Está muy bueno este recurso. Les pido que ingresen, es hecho por una psicopedagoga, una psicóloga y una profe de la provincia de Córdoba. Está excelente lo que hicieron y ellas lo comparten para que todo el que quiera usarlo lo pueda usar. Hay una biblioteca también que es todo virtual, así que pueden acceder perfectamente, pueden descargar los juegos y pueden aplicarlos en las instituciones. Eso es súper importante y me parecía muy bueno poderlo compartir. qué bueno que lo hayas traído, María Luisa, porque este año particularmente nos preguntaban por estos dosieres que compartimos en el eje uno y 2 que tenían muchas actividades y una de las preguntas era hasta cuándo teníamos tiempo para hacerlas. Y les digo, aprovecho esta tercera clase para decirles que son todas herramientas que les hemos compartido, están diferenciadas por nivel, pero que les permiten a ustedes tener recursos para el aula. Esas tareitas que están ahí son un punto de partida que van con links donde se pueden ampliar y se pueden buscar otras, pero son meras sugerencias para que si ustedes quieren encarar el desafío de trabajarlo en la escuela, en el aula o con las familias, puedan tener estas herramientas. Así que te agradecemos por eso y te agradezco yo personalmente, ya llegando al final, por haber hecho este enorme esfuerzo personal, por estar en este Zoom y por poder llegar con tu eje a todos los afiliados y las afiliadas y a quienes van a hacer esta capacitación.
No, está bien. Yo realmente muy agradecida con ustedes, bueno, con la Profilda Lucero. Realmente la pasé muy mal, estuvieron en todo momento. Sí, sí les pido disculpas porque si por momento la voz quedaba así como muy perdidita es porque hay momentos donde la capacidad pulmonar ya no me da, pero intento continuarlo porque me parecía importante que puedan tener acceso a todos los profes y me parecía importante estar, de la manera que sea, pero estar. Y bueno, y esta manera que es la virtualidad, que después de la pandemia como que la incorporamos y bueno, realmente empezamos a aprender muchas cosas. Creo que es eso. Nuestra vida es un proceso constante de aprendizajes y este fue uno. Y hay momentos donde los debemos usar y bueno, y este fue uno de esos momentos. Así que Así realmente es. yo muy agradecida y bueno, hacerle llegar a los colegas todo mi cariño, a los profes de la modalidad que están siempre por mensajitos conmigo también, muy agradecida por los mensajes, por los saludos, por el acompañamiento en todo el momento. Así que bueno, será hasta la Muchas gracias. próxima. Yo ya despidiéndome, será hasta la próxima y siempre muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias, María.